Miki, tú tienes un don. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿El de cantar? Eso es. Y llega Miki y empieza a cantar la malagueña y me quedé pasmado. ¿Qué es esto? Qué voz, qué talento, ¿no? Y aparte Miki tenía mucha gracia, mucho encanto. Yo creo que Luis Miguel es un privilegiado, es un tipo que tiene un don diferente a todos los demás. Algún día, el mundo entero escuchará tu voz. Te lo prometo. En la historia de la música hay artistas, y muchos. Hay buenos cantantes. Y luego están los mitos, las leyendas. Hay cantantes pasajeros y luego está uno que, paso a paso, se convirtió en eterno. Porque hay uno que se grabó con letras de fuego en la historia de la música. Si yo le contara esta historia a alguien sin explicarle quién es el protagonista, es que sencillamente no lo creería. Porque parece insólito que un niño de apenas 11 años se haya convertido en una leyenda. Solo había pasado una vez, con alguien de la talla y de las dimensiones de Michael Jackson. Y hasta esa fecha no había ocurrido algo así. Porque ese niño ya tenía un propósito. Ya sabía lo que debía hacer. No llegó al mundo en silencio, sino con un destino marcado por la excelencia, la exigencia, el talento y la música eterna. Porque desde niño, cuando en la infancia apenas alcanzaba a sostener el peso de su voz, ya se intuía que aquel muchacho no sería uno más. Su nombre estaba destinado a resonar más allá de las generaciones, más allá de las modas y más allá del tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, sus primeros pasos artísticos no serían necesariamente fáciles. Nacido en 1970, Luis Miguel Gallego Basteri creció bajo una disciplina férrea, casi implacable. Su padre, Luisito Rey, vio en él no solo un hijo, sino un prodigio. Y como todo prodigio, fue lanzado al mundo antes de estar listo. A los 11 años, Luis Miguel ya cantaba como si hubiera vivido varias vidas, como si tuviera años de trayectoria. Hizo su debut en televisión y lo que pasó ahí dejó boquiabiertos a todos. Sin lugar a dudas, fue algo que cambió la historia de la música. A mi ahijado, que es verdaderamente un artista fuera de serie. Es un talento, es un genio de esos que salen uno cada 100 años. Un niño que yo lo cargué desde chiquito y que también estará mañana con nosotros. Quiero pedirle que nos interprete una de sus canciones. Viene de ahí, Miki. Este no solo era el inicio de su carrera, sino que también era el aviso de lo extraordinario que estaba por venir. A los 12 años ya llenaba recintos, con un talento jamás visto, con un poder escénico de un hombre y de un artista consagrado. Pero él aún ni siquiera era un adolescente. Pero algunos, lamentablemente, comenzaron a dudar. Hubo ciertas personas que decían, no, un niño no tiene futuro, los niños cantando, no hay futuro en eso, no. Tú sabes, Luis Miguel, que tú vas a perder la voz en unos 2 años más, ¿no es cierto? O sea, por razones lógicas y obvias, tienes que cambiar la voz y a lo mejor tu carrera no va a ser el cambio. Anteriormente, algún par de niños había cantado, pero al pasar a la adolescencia cambiaron su voz y ya no volvieron a ser los mismos. Por eso tenían esas dudas. ¿Le pasaría lo mismo a Luis Miguel?
¿Sería uno más del montón? Eso era la duda que había. Pero cuando el talento y la disciplina van de la mano, ya nada los puede parar. Y así se lo demostró al mundo entero. A los 15 años, el mundo latino comenzaba a inclinar la cabeza y hacerle reverencia a aquel joven con esa voz extraordinaria e increíble. Su primer Grammy ya lo tenía ganado a esa edad. Ya llenaba las portadas. Mientras otros niños tenían sueños, él ya estaba cumpliendo su sueño, pagando con su niñez el precio de la grandeza. Pero su voz se imponía ante los demás. Era algo difícil de explicar lo que se estaba presenciando, porque rápidamente se transformó en un fenómeno. Grababa películas, disco tras disco, actuaciones en vivo casi todos los días, giras interminables. Luis Miguel, con apenas 15 años, ya era una estrella absoluta e indudable. Pero lo mejor estaba por venir. En los años 80, Luis Miguel se convirtió en el ídolo juvenil definitivo. Discos como 1 + 1 = 2 enamorados, Decídete, Palabra de honor, lo mostraban como el rostro perfecto del pop latino. Carisma, belleza, talento y una conexión absoluta con el público. Pero incluso entonces, cuando millones lo veían como un ídolo adolescente, él sabía algo que pocos entendían. Luis Miguel no quería ser una moda, quería ser eterno. Mientras otros cantantes se conformaban con el aplauso fácil, Luis Miguel estudiaba y escuchaba lo más posible a otros artistas. Absorbía talento. Se nutría de Sinatra, de Elvis Presley, de los boleros antiguos, de la música que había hecho llorar a sus padres y abuelos. En su interior, el niño estrella ya soñaba con convertirse en un artista total. Y sin duda que lo hizo. Pero hubo un pequeño punto de quiebre en los años 80, porque Luis Miguel rompe con su padre, rompe con el pasado, rompe con la imagen juvenil, en una decisión dolorosa, arriesgada, casi suicida en el tema artístico, pero realmente necesaria. A finales de los años 80, específicamente en 1988, lanza Busca una mujer, y con él la canción que lo llevó al estrellato, La Incondicional. El videoclip que todos recordamos mostró a un Luis Miguel distinto, serio, elegante y adulto. El niño ya había quedado atrás, había nacido un hombre. Pero ¿podría Luis Miguel en los años 90 destacar como lo hizo en los años 80? Esta respuesta fue totalmente rápida, ya que en 1990 Luis Miguel lanzó 20 años, un disco en el que muestra a Luis Miguel totalmente diferente al que habíamos visto anteriormente. Pero si eso no fuera poco, Luis Miguel el año siguiente, en 1991, lanzó Romance. La verdad es que no fue un álbum, fue un terremoto cultural. Nadie apostaba por boleros en plena era del pop y el rock. Nadie, excepto Luis Miguel. Con la producción de Armando Manzanero, el sol resucitó canciones que aparecían dormidas para siempre. No sé tú, La Puerta, Usted, Contigo a la distancia, No me platiques más. Los jóvenes descubrieron el bolero. Los adultos volvieron a enamorarse. Los abuelos a emocionarse y a recordar canciones que sí valían la pena. Luis Miguel no solo cantaba estas canciones, digamos que se poseía en ellas, las hacía suyas, como cada género que él ha cantado. Romance vendió millones, ganó premios, cambió la historia y lo más importante, convirtió a Luis Miguel en el gran intérprete de la música latina. Pero esto no se quedó aquí, no se detuvo. Segundo Romance, Romances, Mis Romances posteriormente, hicieron que esta saga dorada de la música se consolidara en el lugar del Olimpo musical. Pero esto no fue solamente con el bolero, porque Nada es igual, 33, Amarte es un placer, Cómplices, México por siempre, fueron la clara evidencia de la versatilidad única
de un artista fuera de serie, incursionando como productor y compositor en cada uno de sus temas. Pasaban los años y Luis Miguel iba elevando su vara de calidad. Ya no bastaba dar lo mejor. Él se autoexigía dar más y más, siempre. Y eso también se reflejaba en sus giras. ¿Y qué pasaba en el escenario, en vivo? La verdad es que Luis Miguel ahí era otra cosa. No hablaba demasiado. No necesitaba hacer discursos. Bastaba una mirada, un gesto, un silencio antes del primer acorde. Su traje, impecable. Iluminación perfecta. Banda precisa. Cada concierto era como un ritual para él. No había nada que le hiciera sombra. En cada uno de sus conciertos superaba sus versiones en vivo haciendo improvisaciones totalmente fuera de series, nunca antes vistas en la historia. Podía pasar del bolero más íntimo al pop explosivo, al mariachi y así, sin perder elegancia ni control, porque su obsesión por la perfección se volvió legendaria. Ensayos eternos, exigencia absoluta en cada detalle. Para Luis Miguel la verdad es que nada quedaba al azar, porque él se preocupaba absolutamente todo. Quería que todo saliera perfecto para su público. Por eso sus giras se convirtieron en fenómenos históricos. El concierto, Vivo 2000 y tantos otros que han quedado grabados en la memoria colectiva de millones durante décadas. Por eso llenó estadios. Por eso llenó tantos recintos importantes que solamente son destinados para los grandes de la música. Y por eso, con solo 26 años, cuando ya algunos están recién empezando su carrera musical, él ya había ganado una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y también cantado con el mítico Frank Sinatra. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que con 26 años, Luis Miguel ya había conquistado lo que otros ni en 20, 30 o 40 años de carrera han podido conseguir. Por eso ganó más de 100 millones de discos en su trayectoria y ganó tantos y tantos premios individuales que una leyenda puede obtener. Por eso su público volvió a él una y otra vez. Pero ningún rey vive solo de la luz, porque el sol, la verdad es que también tiene oscuridad. La vida de Luis Miguel estuvo marcada por la ausencia de su madre, cuyo destino sigue siendo para algunos desconocido. Esa herida quedó siempre en su corazón, y el silencio fue una forma de poder sobrevivir. Tuvo problemas personales, como todo el mundo. Para algunos, el mito parecía tambalearse. Durante años, el mundo entero se preguntó: ¿dónde está Luis Miguel? ¿Qué pasa con él? ¿Volverá el sol a brillar? Como si la carrera de Luis Miguel dependiera de otros factores, porque muchos no entendían que su talento era innato, no dependía incluso de las circunstancias. Lamentablemente en ese tiempo, muchos apostaron por su caída definitiva, y para algunos, el sol ya se había eclipsado de manera definitiva y total. Pero hay un dicho muy sabio que dice: no puedes tapar el sol con un dedo. Hay muchas cosas, como por ejemplo carreras de artistas, que son lamentablemente pasajeras, pero otras que son eternas. Y el talento implacable de Luis Miguel estaba una vez más a punto de dar una de las mejores lecciones de la historia de la música. Porque sí, el sol volvió a brillar. En el año 2018, la serie de él abrió las puertas de su historia como nunca antes. El público descubrió al hombre detrás del mito, al niño presionado, al hijo herido, al artista obsesivo, al ser humano más frágil, pero la estrella que a pesar de tantas dificultades seguía ahí. Las nuevas generaciones lo conocieron y los antiguos volvieron a enamorarse de su música. Luis Miguel regresó a los escenarios con una gira monumental, no como un artista que pide perdón, sino como un sobreviviente de la vida. Su voz, distinta, pero intacta en emoción. Su presencia, más sobria, pero mucho más real y mucho más humana.
cada aplauso era un reconocimiento a su trayectoria y cada ovación una reconciliación con ese público que siempre estuvo ahí. Hoy, Luis Miguel no necesita probar nada más en la música. Su legado está escrito en los discos de oro, en canciones que atraviesan el tiempo, en amores que tuvieron su música como banda sonora. Es el artista que, la verdad, unió generaciones. El niño prodigio que se convirtió en leyenda. El hombre que cayó, pero volvió a levantarse una y otra vez. Hay algo que hace aún más admirable a esta estrella, porque detrás de ese sol inquebrantable y para algunos inaccesible, hay un ser humano, como tú, como yo, que ha pasado las consecuencias de ser una estrella. Su amada y querida madre le decía con mucho cariño mi sol. Y la verdad es que esto no fue casualidad, porque es precisamente eso lo que ha hecho durante estos 44 años. Si bien hubo momentos de oscuridad en su vida, que son normales para una persona, supo brillar con su alma a su público. Porque desde que era un niño aprendió el respeto a su público y siempre lo ha demostrado. Siempre nos ha enseñado a dar lo mejor a los demás, incluso cuando sus días no eran buenos. La verdad es que su carrera es un ejemplo de vida y de resiliencia, porque los golpes de la vida no lo han hecho caer, lo han transformado en un ser brillante, eterno, porque el sol puede ocultarse, pueden haber nubes, puede haber incluso oscuridad, pero siempre vuelve a brillar. ¿Has escuchado ese dicho que dice, después de la tormenta siempre sale el sol? Y la verdad es que no hay mejor manera de explicar la vida de Luis Miguel. Su música ha estado en nuestras vidas. Ponte a pensar, ¿quién no se ha enamorado con canciones como Por debajo de la mesa? ¿Quién no ha sufrido por amor con canciones como Yo te amé? ¿Y quién no se ha ilusionado con canciones como Delirio? Su música es la banda sonora de nuestras vidas. Su vida ha inspirado a millones a seguir adelante pese a todo. Y su talento, hoy, en pleno 2026, sigue más vigente que nunca. Y la verdad, hemos sido privilegiados. Durante 44 años, hemos tenido el privilegio de tener un artista legendario, un niño que estaba destinado a cantar, pero hizo mucho más que eso. Nos ha iluminado durante todos estos años y estamos seguros de que lo hará por muchos años más. Y por eso, cuando pasen los años y nos pregunten ¿qué es una de esas cosas que más atesoramos en nuestros corazones? Él, Luis Miguel, sin lugar a dudas, estará ahí. El más grande, el más brillante, el ícono de la música, el sol que nunca dejará de brillar. Y reencontrarme con un gran público, con mi público, dedicarle mi vida, mi carrera, ha valido la pena. Gracias de corazón, muchas gracias.